hablar sobre la verdad y sobre una comisión de la verdad en nuestro país parecería que puede ser un tema ya recorrido. Sin embargo, en el trabajo que realizo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, he encontrado con frecuencia relatos que dicen que hay objetos, cartas, carnets guardados en los colchones, en una serie de cassettes, de libros, de escritos, de testimonios que las personas tienen allí guardados debajo de su cama, algunos en el colchón, porque algunos de ellos tienen miedo de sacarlos a la luz, y por el otro lado, algunos de ellos los han contado varias veces, pero no han sabido tener respuesta alguna. Y cuando trabajamos con las organizaciones de víctimas, la pregunta que me hacen es: Mónica, ¿para qué vuelvo a contar la historia si finalmente con ella no ha pasado nada? Entonces empezar a discutir sobre el tema de qué es la verdad, cómo se construye la verdad en una época en la que la verdad se ha difundido en el espacio, como dirían los posmodernos, es una pregunta que nos tenemos que hacer en un país donde llevamos envueltos en un conflicto tan largo. El objetivo del trabajo que voy a presentar hoy es sencillo: revisar algunos de los procesos a través de los cuales se ha intentado construir las causas de la violencia en Colombia, y a partir de ellas generar unas recomendaciones al Estado y a la sociedad colombiana que hagan parte de un plan de cambios en su estructura, tanto económica como política como social. Entonces, vamos a comenzar por revisar algunos conceptos básicos. El primero es qué significa comisionar la verdad. ¿Cómo así que yo le digo a alguien que construya un relato sobre la verdad? Y por otro lado, esa relación confusa entre historia y memoria, dos conceptos cuyas definiciones se oponen, se contradicen, porque la memoria es un concepto frágil, personal, casi que nosotros mismos no somos conscientes de lo que tenemos en nuestra memoria, porque muchas veces, como dice Borges, está habitada por cavernas a las cuales nosotros mismos ni siquiera somos capaces de adentrarnos. Y la historia, como un texto escrito, basado en hechos comprobables, medibles, y que son reconocidos por toda una sociedad. ¿Cómo reunir esos dos conceptos, historia y memoria, en un solo concepto que se llama memoria histórica? Es el primer reto que tenemos como sociedad. Cómo empezar a reconocer que mi memoria está habitada por tiempos y por espacios cercanos y lejanos que se entrecruzan con los de otros, y que de alguna manera en ese entrecruzamiento de relatos empezamos a ampliar la mirada de cómo está habitada mi memoria por la de otros, y cómo yo de alguna manera habito la memoria de otras personas. Entonces la relación entre dos conceptos, entre esos dos conceptos, nos propone nuevos retos en cómo empezar a hacer una construcción de una nueva forma de memoria, en la que la memoria no se circunscribe a un espacio personal, o como me lo dicen los niños a veces, una memoria que es más de los viejos, y cómo de alguna manera la historia empieza a ser cuestionada por una memoria que no se siente representada ni contada en esa historia. En Colombia se han llevado a cabo una serie de comisiones que buscan encontrar las causas del conflicto armado en Colombia. La primera, en 1959, Colombia la nombra durante la presidencia de Alberto Lleras, y en esta comisión se buscan revisar los hechos que han generado la época de la violencia en Colombia. Esta comisión, que es integrada por personas del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la Iglesia
y algunos militares. Luego, cuando ya se va a generar el informe, se desintegra y este informe queda guardado algunos años, hasta 1962, cuando es publicado por la Universidad Nacional. Este es un primer elemento que vamos a empezar a ver en este trabajo, que pretende mostrar cómo la participación es una deuda histórica. No es publicado por el Estado y de alguna manera se va a repetir en el informe de 1987 dirigido por Gonzalo Sánchez, en el de 1991 de Pacificar la Paz, y el primer informe que va a ser publicado después de haber nombrado una comisión para reconocer las causas de la violencia en nuestro país es el informe Basta Ya, que publica el Centro Nacional de Memoria en el 2013. Entonces, de alguna manera, en esa revisión de esas comisiones que han buscado revisar las causas de la violencia en Colombia, tenemos una primera deuda, y es por qué esos informes no fueron publicados por un Estado que nombró esas comisiones. La primera observación es que los dos primeros, el de 1962 y el de 1987, fueron publicados por la Universidad Nacional. Y el tercero también es publicado por una editorial independiente. Desde allí entonces, en el primer informe, en el de 1962, nos damos cuenta que es conformado por diversos sectores que habían participado dentro del conflicto que se vive en la época de la violencia en Colombia, pero finalmente es Monseñor Umaña el que guarda todas esas memorias, y es muy interesante la metodología y el trabajo que se expresa allí, porque la gente en algunos de los testimonios que recogen dicen que es la primera vez que van a preguntarles qué fue lo que pasó, cómo fueron sus afectaciones, sin después llegar a echarles bala. Se empieza a evidenciar una necesidad de la sociedad en querer contar, en querer decir qué es lo que les ha pasado. Una necesidad que sigue estando muy presente aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, cuando hablamos con la gente y empieza a contar sus historias a través de diversas maneras, porque son historias que las han tenido guardadas, silenciadas, acalladas. Algunos de ellos dicen, cuando vamos a rendir el testimonio en las unidades para los procesos de reparación de víctimas, nosotros no podemos contar todo lo que nos ha pasado. Entonces se empieza a construir una historia en blanco y en negro, víctimas y victimarios. Pero en el primer informe se muestra una dinámica social de cómo los niños, las mujeres, los jóvenes estaban imbuidos en toda una dinámica de la guerra que no les permitía no participar dentro de ella. Personajes como Chispas, como las mujeres que terminan siendo informantes dentro del mismo conflicto, nos hacen pensar que no era posible hacerse a un lado dentro de este proceso. Después de este informe, que no es publicado, pero que de alguna manera en el segundo tomo revisa cuáles fueron las opiniones que generó su publicación por parte de la Universidad Nacional, nos damos cuenta de que allí hubo una serie de desacuerdos frente a lo que allí se decía, y es interesante mirar cómo algunos de ellos dicen que no es el momento de hacer un balance malintencionado y que la historia se encargará de hacer un balance justo sobre los hechos, y se genera de nuevo una postergación sobre lo que está pasando. Hay un elemento importante, y es que estos informes van a quedar circunscritos a espacios académicos, a discusiones que no van a permear la discusión sobre la historia, que de alguna manera se apropia en la escuela y que hace que las personas se sientan parte de un territorio y parte de una conformación común. Ninguno de estos textos, muy pocos, van a llegar a afectar esa historia que se enseña en la escuela y que de alguna manera no nos permite o no le permite a muchos de los que hemos recibido una educación en historia sentirnos reconocidos con ese proceso. Finalmente, entonces, este informe quedará guardado y hasta hace algunos años se empieza a reeditar.
Luego tenemos entonces el informe de 1987, donde se hace un balance sobre las causas de la violencia en diferentes entornos, la violencia como un elemento social, como un elemento político, como un elemento étnico que le ha negado la participación a diferentes etnias y sectores de la sociedad, y es allí donde se conforma una tesis de que la violencia hace parte estructural de la sociedad colombiana. Esta afirmación va a ser revisada en el informe Basta Ya, donde se dice que la violencia, la guerra ya no es un problema colateral, que las afectaciones a la sociedad no son un efecto colateral, sino que de cada 3, 1 son muertos por el conflicto armado en Colombia. Entonces se empieza a revisar que esta estructura de la violencia no es una parte esencial de la sociedad, sino parte de una estructura económica, política y social que desde los informes de las causas de la violencia en Colombia se han hecho una serie de recomendaciones, tanto al Estado, pero que no han sido tenidos en cuenta muchas de esas recomendaciones porque el Estado no ha reconocido esa publicación. En 1991, en el informe de Pacificar la Paz, se revisa entonces las zonas que han sido afectadas y se hacen una serie de talleres para que la gente conozca qué es lo que ha pasado, tanto con los desmovilizados como las zonas más afectadas, y se genera una cartografía de las zonas afectadas por la violencia. Es interesante entonces mirar que allí también se hace un nuevo diagnóstico sobre cómo el paramilitarismo y cómo el narcotráfico viene afectando las zonas del conflicto. En el 2013 se genera el informe Basta Ya, que ha sido un informe que ha sido recibido por la mayor cantidad de gente, porque es el primer informe que se publica después de haber nombrado una comisión sobre las causas de la violencia en Colombia. Revisar estos informes nos permite entender, primero, cuál ha sido la participación de la sociedad en general para que estos sean elaborados. Segundo, cuál ha sido su difusión, de qué manera la sociedad se ha comprometido en conocerlos y en empezar a revisar la estructura que ha generado la guerra por tantos años en nuestro país. Por eso, este trabajo de revisión de estas comisiones nos lleva a pensar que es necesario empezar a generar una nueva forma de construcción de la verdad en Colombia, y para ello es muy importante. Algunos dicen que el tema de las comisiones de la verdad ya es un tema reconocido por muchos. Al trabajar con organizaciones de víctimas, con colegios, con niños, ese es el sector en el que yo me muevo, la mayoría de ellos no conocen qué es una comisión de la verdad, no saben los compromisos que tiene, no sabrían cómo participar. Uno de los objetivos fundamentales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es empezar a hacer este tipo de diplomados para que la sociedad conozca qué es una comisión, cómo puede participar antes, durante y después del establecimiento, cómo de alguna manera el mandato de una comisión implica decidir cuánto tiempo va a revisar históricamente, quiénes van a participar, cuál es el balance y cómo se va a presionar para que de alguna manera los compromisos que se adquieren en una comisión, las recomendaciones que se dan, sean cumplidos por una sociedad. Entonces creo que es fundamental que las personas que van a trabajar en esta mesa y que van a dar muchas más ideas sobre lo que es una comisión de la verdad, implica que cada uno de nosotros empiece a revisar qué es eso de comisionar la verdad y qué compromisos tiene una discusión sobre la paz en un país donde no se puede hablar de posconflicto, sino de neoconflicto, y cómo enfrentaríamos esos nuevos conflictos que nos pone como reto un proceso de paz en Colombia. Muchas gracias.